Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposición. En esta ocasión, el tema 25, límite de una función, y también vamos a hablar sobre discontinuidad, continuidad y el teorema de Bolzano. En cuanto a los límites, vamos a centrarnos en lo que es un límite. En primer lugar, el concepto de límite admite diferentes definiciones. Cada una de ellas destaca una particularidad específica, pone de manifiesto pues, diferentes propiedades, diferentes funciones del límite. Las habitualmente definidas, las habitualmente utilizadas, son para funciones reales de variable real y son las basadas en la estructura métrica de R. Pero existen definiciones más generales que se centran en otro tipo de estructura, en otro tipo de espacio, como las definiciones topológicas, que usan los abiertos para caracterizar el límite, o también las definiciones basadas en la propiedad de acotación. En este caso, como ya hemos dicho y hemos asegurado que fue Heine, un discípulo de Weierstrass, quien la desarrolló, vamos a ver la definición epsilon delta, tal y como la conocemos hoy día. Ver la definición epsilon delta es equivalente a la definición secuencial o por sucesiones, con lo cual después vamos a realizar una relación entre ellas. En cuanto a la razón de no usar de primera sucesiones para poder definirlo, nos centramos en que primero deberíamos conocer la notación, segundo tendríamos que tener en cuenta cómo se trabaja con ella y no es algo necesario a la hora de desarrollar el límite. Simplemente saber que la relación entre la definición epsilon delta y la definición por sucesiones es equivalente. Y lo veremos más adelante esta relación por medio de una proposición. Pero para empezar, vamos a necesitar una serie de conceptos. Vamos a necesitar conocer una serie de conceptos como lo que es vamos a verlo por aquí, lo que es un punto de acumulación. Un punto en la recta real se dice de acumulación si para... Se dice de acumulación, hombre, claro, de acumulación de un conjunto A, de un conjunto de reales, se dice de acumulación si en cualquier entorno reducido, que lo vamos a escribir así, cualquier entorno reducido de X, con R positivo, que se define como X menos R, X más R, sin X, ponerlo bien, sin X, cualquier entorno reducido del punto, obviamente sin el punto, tiene elementos en común con A. Es decir, la intersección de este entorno reducido que hemos definido arriba, la intersección con el conjunto A, es no vacía. Eso es la definición, esto es la definición de un punto de acumulación. X es un punto de acumulación de un conjunto A si todo entorno reducido, si cualquier entorno reducido de X, definido de la forma que aparece en pantalla, tiene puntos en común con A. Simplemente. Esa sería. Y ahora vamos a ver, teniendo en cuenta un punto de acumulación, y ahora vamos a ver por qué lo necesitábamos, que es un límite. Dada una función real, de variable real, dada una función real de variable real y x sub 0, un punto de acumulación, su dominio es importante que sea del dominio. Entonces, un punto L, también real, decimos que el límite es límite de f en x sub 0 si se cumple que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x menos x sub 0 es menor que delta, entonces f de x menos l es menor que epsilon. Pues esta es la definición epsilon delta, es la caracterización epsilon delta. ¿Por qué? Porque utilizamos epsilon y delta. Para todo epsilon existe un delta
ambos positivos y tienen que ser muy pequeños, la particularidad de utilizar estas letras es que obviamente son arbitrarios, números arbitrarios positivos reales, pero la caracterización de estas letras, el significado de utilizar estas letras es que pueden llegar a ser números muy pequeños, identificar que efectivamente pueden llegar a ser números muy pequeños. Entonces, si tenemos un punto demasiado cerca de x sub 0, cualquier punto demasiado cerca de x sub 0, entonces la función va a estar muy cerca de lo que consideramos el límite, de ese punto real, L, que consideramos el límite. Esa es la interpretación. Esa es la interpretación de de nuestra definición epsilon delta. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros lo pintamos, vamos a ver si se pinta esto así. Vamos a ver, así. Vale, más o menos. Uy, no. Vale. Esta es la recta real. Esta es x, esta es y. Nosotros tenemos esta función. Y aquí tenemos x sub 0. Lo que estamos diciendo es que esto, que es f de x sub 0, va a ser L. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acercamos por arriba, x sub 0 más delta, o nos acercamos por abajo, x sub 0 menos delta, entonces lo que vamos a tener es algo muy cercano. Vamos a tener f de x sub 0 menos epsilon, f de x sub 0 más epsilon. Y la función pues tiene que estar obviamente aquí. Eso es lo que vamos haciendo. Y esto cada vez se estrecha más. Con lo cual, al final, que es f de x sub 0, será el límite, L será el límite de f de x sub 0. Esto en una función que es continua, que además vemos perfectamente cuál es la imagen de la función, no tiene tiene interés, pero no tiene ninguna dificultad verlo. El problema es cuando nos acercamos, por tanto, a ramas infinitas, o ramas horizontales infinitas, verticales infinitas, oblicuas, que también veremos, en esos momentos en los que vamos a tener complicación a la hora de verlo. Pero no es difícil. Como decía, vamos a ver la caracterización por sucesiones. La caracterización por sucesiones nos dice que dado una función f real, de variable real, y x sub 0, un punto de acumulación del dominio de f, su dominio, entonces, si L es un número real, equivalen estas dos proposiciones, estos dos enunciados, equivalen. Bueno, normalmente se dice que cuando ocurre lo anterior, cuando ocurre que tiene límite, se escribe que L es el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Entonces equivale que L sea el límite con que, dada una sucesión, para toda sucesión a su n de puntos del dominio de f diferente de x sub 0 y convergiendo y con a su n convergiendo a x sub 0, entonces f de x de a sub n converge a L. Esta es la caracterización por sucesiones. En lugar de utilizar el límite como con la definición epsilon delta, también podemos utilizarlo como una sucesión de puntos del dominio que son diferentes del punto que tenemos que considerar y que convergen a dicho punto. Entonces, la imagen de esa sucesión va a converger al límite que teníamos. Esta es la caracterización por sucesiones a la que nos habíamos referido anteriormente. Y también
tenemos que tener claro, y esto no lo hemos dicho todavía y es muy importante, que es que un límite, cuando una función tiene límite, el límite es único. El límite de existir es único. Es único. ¿Por qué? Si hubiera dos límites, vamos a suponer que hubiera dos límites, que hubiera dos puntos que para una función cumplieran lo anterior. Por lo tanto, tendríamos que dada f, una función real de variable real, tenemos x sub 0 perteneciente a R, un punto de acumulación del dominio. Y tenemos también que L1, L2 pertenecen a R, de forma que se cumple que convergen a R. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, así nos cabe todo. Que convergen a R, pero vamos a bajarlo un poco, así. Que convergen, vamos a poner como sería la definición epsilon delta. Existe un delta 1 mayor que 0. Espérate. Si fijamos epsilon, a todo epsilon mayor que 0, fijado epsilon, existe un delta 1 mayor que 0, tal que si x menos x sub 0 es menor que delta 1, entonces f de x sub 0, f de x menos L1 es menor que epsilon. Y por otro lado también tendríamos que existe un delta 2 mayor que 0, tal que si x es menor que x sub 0, o sea que x sub 0, x menos x sub 0 es menor que delta 2, entonces f de x menos L2 es menor que epsilon. Pero claro, podemos considerar lo siguiente, podemos considerar la diferencia de los dos límites. La diferencia de los dos límites vendría dada de la siguiente forma. L1 menos L2 sería obviamente menor. Bueno, en este caso sería igual a L1 menos L1 menos f de x menos L2 menos f de x. Lógicamente, no hemos hecho nada, hemos sumado y restado f de x. Al sumar y restar f de x se queda exactamente igual, pero es que claro, ahora esto es menor o igual que si lo separamos, que si cogemos f de x menos L1 más f de x menos L2. Pero hemos visto que cada uno por separado son menores que epsilon, con lo cual la suma es menor o igual que 2 epsilon. De la definición de epsilon como un elemento arbitrario, un número arbitrario, tenemos que efectivamente L1 es igual a L2. Porque epsilon es arbitrario, es un número positivo arbitrario, podemos hacerlo tan pequeño como queramos. Si queremos hacerlo tan pequeño como podamos, L1 está tan cerca de L2 como queramos. O sea, L1 es igual a L2. Esa es la idea de esta demostración. En cuanto a los límites, bueno, a la hora de realizar los diferentes límites tenemos conocimientos sobre diferentes límites básicos. La proposición que vamos a hablar sobre los límites básicos y después vamos a hablar sobre otra en la que se realizan cálculos entre límites, a ver cómo afecta al límite. Cálculos entre límites bueno, que nos darán pues, las soluciones distintas dependiendo de la situación en la que estemos considerando y de las operaciones que realicemos. En este caso, si tenemos el límite cuando x tiende a x sub 0, en las condiciones de antes, tenemos una función real, de variable real, x sub 0 es un punto de acumulación de su dominio, y el límite, pues bueno, el límite que hallemos pertenece también a R. Una constante, el límite de una constante es una función que es constante siempre, pues obviamente es el valor de esta constante. Si tenemos el límite
cuando x tiende a x sub 0 de x, obviamente es x sub 0. Esto creo que no admite discusión. Límite cuando x tiende a x sub 0 de x elevado a n es igual a x sub 0 elevado a n. Bien. Con n perteneciendo, con n natural. Bien, pues pasamos a la segunda proposición, en la que vamos a hablar sobre álgebra de límite. La álgebra de límite, posición 2, vamos a hablar sobre el álgebra de límite, que voy a intentar hacer esta línea más recta. No puedo hacerla. No. Sí, bueno, mejor, algo mejor. Bien, si consideramos alfa x sub 0 perteneciente a R, consideramos que f y g, bueno, vamos a ponerlo, que n pertenece a los números naturales y que f y g son dos funciones con límites en x sub 0, tienen límite en x sub 0, pues entonces podemos definir las siguientes características, las siguientes álgebras de límite. Nosotros tenemos que límite cuando x tiende a x sub 0 de alfa por f de x es igual, alfa es un número real, es un coeficiente, un número real, no afecta, no tiene variables independientes, no tiene variable x. Entonces, alfa por el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Simplemente. En segundo lugar, para la suma, el límite cuando x tiende a x sub 0 de la suma de f de x más g de x, y ambos, como ya hemos dicho, tienen límites en x sub 0, pues eso es igual al límite de x cuando tiende a x sub 0 más, de f de x, más el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Y ya está. 3. Tenemos también el límite cuando x tiende a x sub 0 del producto. Que f de x por g de x, eso es igual al producto de los límites, al límite de x cuando tiende a x sub 0 de f de x por el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Estos son 3 de ellos. Vamos a poner otros cuantos, un poquito más abajo. Ahí. El cuarto. También tenemos el límite de la división, pero aquí hay que tener en cuenta que la g de x es distinta de 0. El límite, vamos a ponerlo. El límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x partido por g de x es igual al límite cuando x... Vamos a ponerlo más alto para que podamos... Al límite cuando... Al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x partido por el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. ¿Qué es lo que ocurre? Que g de x, este límite, tiene que ser distinto de 0, obviamente, porque estamos dividiendo. Al estar dividiendo no podemos dividir por 0. Evidentemente, la restricción es necesaria. En el caso en el que eso no se cumpla, entonces entran en juego las diferentes aplicaciones, como por ejemplo el cálculo de límites por medio de la regla del L'Hopital, que lo veremos en el siguiente tema. Y el 5, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x elevado a n. Eso es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x elevado a n. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto simplemente lo podemos demostrar utilizando el apartado 3 muchas veces, reiteradas veces, n veces. F por f por f elevado a n menos 1, f por f elevado a n menos 2, f por f elevado a n menos 3 y así.
Lo que ocurre es que, bueno, que se define de esta forma y al final pues llega a ser un caso aparte, pero no deja de ser un caso particular. Los límites de las funciones elementales podemos dejarlos también claros. Los límites de las funciones elementales pues son directamente una función que sea, vamos a buscar aquí hueco, es donde hay hueco, aquí mismo hay hueco. Lo borramos y ya hay hueco. Los límites de las funciones elementales, pues si tenemos un polinomio p de x, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de p de x es efectivamente p de x sub 0. El límite, f tiene límite en x sub 0, si f le tiene límite en x sub 0, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de la raíz de f de x es igual a la raíz del límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Esto también es algo a tener en cuenta, a considerar. El límite cuando x tiende a x sub 0 de e elevado a x es igual a e elevado a x sub 0. Y, por otro lado, simétrico, podemos decir, no es simétrico, pero bueno, el logaritmo neperiano, el límite cuando x tiende a x sub 0 del logaritmo neperiano de x es igual al logaritmo neperiano de x sub 0. También el seno y el coseno. El seno y el coseno igual. El límite cuando x tiende a x sub 0 de seno de x es igual a seno de x sub 0 y del coseno igual. El límite cuando x tiende a x sub 0 de coseno de x es igual a coseno de x sub 0. Simplemente. Entonces, una serie de ejemplos que nos sirven pues, para ir calculándolos. ¿Qué es lo que ocurre? Que utilizando el álgebra de límites, en algunas ocasiones, se nos simplifican las características, se nos simplifican los cálculos, ya que tendríamos, pues, precisamente, no sé, hay un ejemplo, vamos a ponerlo por aquí, borrando esto, así. Hay un ejemplo, pues, vamos a poner un polinomio, una fracción algebraica, x tendiendo a 1, x al cuadrado más x más 1, partido por x más 1. Bien, pues por el álgebra de límites, el límite de todo esto es igual al límite de lo de arriba entre el límite de lo de abajo, siempre y cuando el límite de lo de abajo sea distinto de 0. Lo vamos a ir haciendo en el mismo lugar. Pero claro, en la parte de arriba, el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Además, el límite del cuadrado es igual al cuadrado del límite. Entonces, al final, lo que tendríamos es 1 elevado al cuadrado más 1 más 1. También hemos visto que esto de arriba sería un polinomio y directamente sería sustituir por x sub 0. En este caso es lo que estamos haciendo. X sub 0 para nosotros es el 1 y lo sustituimos de igual forma abajo y lo que tenemos es 3 medios. Rápidamente lo tenemos, el límite cuando x tiende a 1. En este tipo de ejemplos es sencillo. Lo que resulta complicado es en ejemplos en los que intervienen funciones más complejas en las que se puede anular el denominador o puede haber elementos negativos en una raíz. Ese tipo de situaciones en las que se nos puede complicar. Pero por lo demás, todo correcto. Con esto finalizamos el apartado de límites y vamos a entrar de lleno en el apartado de continuidad y discontinuidad. Pero eso para el próximo vídeo. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Adiós.